de madre, el Shonilgoki, nuestra misión. Estamos ahora por comenzar este nuevo párrafo. Dice las profecías bíblicas que predicen dos resultados diferentes. Esa es la página 66 del libro. Perdón. Un evento crítico ocurrió en el momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, centrados en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pudieron derrotar a las potencias del eje, centradas en Japón, Alemania e Italia. De este modo, la fundación del cristianismo alcanzó su punto más alto a nivel mundial. Igualmente, crítico fue el hecho de que Estados Unidos sirvió como la principal nación para propagar el cristianismo en la península coreana, donde el pueblo coreano lo hizo florecer. No es casualidad que 16 naciones enviaran tropas bajo la bandera de las Naciones Unidas para defender a Corea, el tercer Israel. Apoyaron a Corea con su propio sacrificio. Esas naciones aún mantienen una relación especial. Todo esto ocurrió de acuerdo con la providencia de Dios. Si el cristianismo, así preparado, hubiera recibido las enseñanzas de Dios a través de mi esposo, el reverendo Moon, inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo podría haber cumplido la voluntad de Dios en 7 años. Corea, la nación tipo Adán, habría permanecido unida y la expansión mundial del reino comunista se habría detenido allí. Desafortunadamente, los cristianos se opusieron agresivamente y persiguieron a mi esposo. Al ir en contra de la figura central de la providencia, llevaron al cristianismo hacia el camino de la decadencia. En comparación con el período justo después de la Segunda Guerra Mundial, las iglesias de hoy en día han perdido casi todo. Les falta la fuerza vital forjada por la fe, la pasión y la pureza. Gran Bretaña iba a convertirse en Eva, o la nación tipo madre, pero debido a la incapacidad del cristianismo mundial para cumplir con su responsabilidad, se eligió a Japón en su lugar. La verdad es que Japón estaba bastante distante de la providencia central de Dios en la esfera cristiana y ha continuado adorando a la diosa del sol. Nunca estuvo en posición de ser un país elegido. Haber sido elegido significa que ha cosechado una ganancia inesperada. Habiendo dicho esto, apelo a Japón para que cumpla completamente con su nueva responsabilidad. Entonces, ¿por qué El Salvador, quien es el centro de la providencia y es enviado por Dios, es continuamente objeto de incredulidad? Ya que este es un mundo cegado por la soberanía maligna erigida por la caída humana, no le da la bienvenida al ser sustancial de la bondad. Dios, por supuesto, se preocupa por esto. Es por eso que Él estableció al pueblo elegido de Israel con la religión del judaísmo para recibir a Jesús. Y Él pavimentó un fundamento cristiano mundial para recibir al Señor de la segunda llegada. No obstante, el camino del Salvador ha sido de sufrimiento, como resultado de la ignorancia del pueblo elegido de la providencia y el pensamiento egocéntrico, tanto en el primer Israel como en el segundo Israel. Los fieles creyeron que el Mesías vendría en las nubes, pero él se presentó ante ellos como un hombre. Por lo tanto, no le creyeron. Si leen la segunda de Juan, la segunda carta de Juan, capítulo 1, 7, verán que señala que aún después de la resurrección, algunas personas negaron que Cristo vino en la carne y tales personas son llamadas el anticristo. El Antiguo Testamento preparó a la gente para recibir a un Mesías humano, pero debido a que malinterpretaron las Escrituras,
no reconocieron a Jesús y lo enviaron a la cruz. Pensaron que vendría en las nubes. Si examinamos la Biblia, podemos entender que contiene profecías dobles. Esto es así porque los seres humanos caídos son volubles. A veces una persona que está siguiendo a Dios hará un giro de 180 grados, se unirá con Satanás y se opondrá a Dios. Por otra parte, una persona que se había emparejado con Satanás volverá a Dios y se opondrá a Satanás. Así que los profetas presentaban visiones de ambos resultados porque ambos eran posibles. Cuando leen los capítulos 9, 11 y 60 del libro de Isaías, encuentran allí el testimonio de que el Salvador aparecerá majestuosamente como el Señor de gloria. Sin embargo, el capítulo 53 del mismo libro profetiza que el Mesías sufrirá. Ustedes necesitan saber que el tipo de profecía que se cumplirá depende del pueblo. Debido a que el pueblo no creyó en Jesús y no lo recibió, la profecía del capítulo 53 de Isaías se cumplió. Lo que habría pasado si el pueblo hubiera creído en él quedó sin cumplirse. Esa providencia se prolongó para concluir en la segunda llegada. Vamos a leer un poquito más. Israel no vio desde el punto de vista de Dios. Basado en el principio de restauración por indemnización, el Nuevo Testamento también da profecías duales con respecto a la venida del Mesías, exactamente de la misma manera que el Antiguo Testamento. En Apocalipsis 1:7 se profetiza que el Señor de la segunda venida vendrá en las nubes. Por otra parte, en la primera de Tesalonicenses 5:2 se dice que el Mesías vendrá como un ladrón en la noche. ¿Cómo puede venir como un ladrón y al mismo tiempo venir en las nubes del cielo? Algunos cristianos de hoy en día creen que vendrá en las nubes. Ignoran la profecía de que vendrá como un ladrón en la noche. Por lo tanto, tenemos que ser sabios y aprender de las circunstancias reales de la era del Antiguo Testamento. Aunque es posible que el Mesías venga en las nubes, también podría venir como un ser humano de apariencia promedio. Ahora tenemos que aprender la razón por la cual los líderes religiosos y políticos mataron al Mesías cuando vino, a pesar de que eran los herederos de una tradición que había esperado por mucho tiempo que Dios les enviara al Mesías. El libro de Malaquías en el Antiguo Testamento corresponde al libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Malaquías 4, 5 al 6 declara: Les enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Tenemos que tomar en serio esta profecía definitiva que aparece al final del Antiguo Testamento. Elías fue un profeta que ascendió al cielo en un carro de fuego, 900 años antes de la venida de Jesús. La gente creía que Elías, que había ascendido de esta manera, volvería de la misma manera para anunciar al Mesías. ¿Qué pudieron hacer cuando Jesús se proclamó a sí mismo como el Mesías, aunque no hubo ningún avistamiento de Elías viniendo del cielo? El pueblo, naturalmente, preguntó a los discípulos de Jesús que si su maestro era en verdad el Mesías, ¿dónde estaba Elías? Los discípulos se dirigieron a Jesús en busca de la respuesta y la escena en la que le preguntan es la esencia de Mateo 17, 10 al 13. Está escrito, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él respondió, sin dudas, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Cuando escuchó esta respuesta, el pueblo de Israel reaccionó con una incredulidad aún mayor. Le reprocharon a Jesús y lo acusaron de atribuir el nombre de Elías a Juan el Bautista, simplemente para justificar su falsa afirmación de ser el Mesías.
Además, llamaron a Jesús un blasfemo que iba a arruinar al judaísmo y a la nación de Israel. Juan 10:20 testifica que muchos dijeron que estaba poseído por un demonio. Como puede verse, el punto de vista del pueblo de Israel se oponía a la voluntad de Dios y a su providencia de enviar a Jesús. Dios envió al Mesías por el bien de todas las personas para cumplir su voluntad en la tierra. Debido a que la comunidad religiosa en tiempos de Jesús no lo apoyó, él murió con un problema muy enredado en su corazón. Nuestra ignorancia de esto es trágica. Tenemos que ser conscientes de esta historia miserable. Jesús apareció basado en la fe de las generaciones de judíos que esperaban al Salvador. De hecho, el cumplimiento de la voluntad de Dios a través de Jesús debió haberse extendido más allá de su religión y nación para salvar al mundo entero. Las esperanzas del pueblo elegido en la tierra iban en una dirección y la voluntad del cielo iba en otra. Vamos a quedarnos aquí. Así que vamos a marcar aquí. Estamos en la página 70, ¿ok? A mitad de la página 70 más o menos. Bueno, solamente para hacer una breve recapitulación de lo que hemos estudiado hasta ahora. Madre está enseñando entonces acerca de de lo que es un profeta o de lo que son los profetas. El profeta no es aquel que adivina los hechos del pasado, sino que es el que avisa a las personas qué cosa puede pasar en caso de que obren según la voluntad de Dios, como obediencia a Dios, y qué cosa es lo que va a pasar si obran en sentido contrario. Y en general, ambos resultados están escritos en las escrituras sagradas, ¿verdad? Entonces hay dos maneras, ¿verdad? Si la gente cumple la voluntad de Dios, ocurre algo, la providencia puede progresar. Y si la gente falla en su responsabilidad, entonces hay un retroceso en la providencia. Entonces el profeta no es un adivino, el profeta es alguien que viene a advertir, ¿no? Por mandato de Dios y ni siquiera es invención del propio profeta, es las palabras exactas de Dios que a veces el profeta ni siquiera comprende bien tampoco. Entonces, eso es una cosa bien interesante. Aquí, Madre está como enseñando el principio divino, ¿verdad? Las cosas que nosotros hemos enseñado, hemos estudiado en las charlas, Madre las está explicando en resumen. Y también habla acerca de la espera del Mesías, ¿no? Toda la confusión que ha ocurrido y ocurrirá, está ocurriendo también, con respecto a la forma, a la manera en que llega el Mesías a la tierra, ¿no? Entonces, explica cómo la gente del Antiguo Testamento pensaba que el Mesías, el Salvador, iba a llegar sobre las nubes, por supuesto, basado en el Apocalipsis de los profetas, de Daniel especialmente, ¿no? Y no se dio cuenta que también habían profecías eh, que registraban, que hablaban acerca del nacimiento en la tierra. Lo mismo dice ocurrirá en el tiempo de la segunda venida, ¿no? La gente, el cristianismo en general, muchos equivocadamente esperarán al Señor en las nubes, mientras que el Señor podría haber nacido ya en la tierra. Estas cosas parecen básicas para nosotros como unificacionistas, pero son muy importantes para que la gente cristiana, judeo-cristiana, pueda entender principalmente, ¿no? Son cosas fundamentales. Nosotros nos hemos acostumbrado ya a esto, pero es a veces muy duro, difícil para los judeo-cristianos tradicionales entender estas cosas. Entonces, la misión del Mesías, la misión de los padres verdaderos es preparar a la gente para recibir al Señor de la segunda venida y ahora podemos ver más claramente recibir a la unigénita también. Entonces, por ahora quedémonos aquí y podemos pensar acerca de cómo Dios obra en su revelación y cómo ésta afecta a todas las situaciones, ¿verdad? Entonces, yo voy a quedarme aquí
Quizás ustedes quieren hacer alguna reflexión propia o tienen alguna historia, alguna anécdota, alguna cosa especial que quisieran transmitirnos hoy día. Adelante, por favor.